En Él está nuestra victoria. Bendito sea, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, Señor, para honrarte, para adorarte, para crecer en esta gracia maravillosa que nos has dado. Y pedimos, Padre, que tu palabra sea plantada con autoridad en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, 11 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 12 al 11, al 16. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Verso 12. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque te hacen discernir espiritualmente. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea al Señor. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es desarrollando la mente de Cristo. Desarrollando la mente de Cristo. Ahora, tener la mente de Cristo, hermano, significa tener dirección, sabiduría y revelación. Nosotros no caminamos por nuestro conocimiento ni por nuestra experiencia. Nosotros deberíamos de caminar por la revelación que hay en la palabra de Dios. Tener la mente de Cristo, hermano, esta es la bendición más grande para la iglesia. El poder entender este principio es sumamente importante, ya que, hermano, nos va a ayudar a enfrentar todo lo que venga en esta vida. Va a haber consuelo, va a haber paz, va a haber seguridad. Ahora, pero tenemos un problema, tenemos nuestra mente. Dios, a través de la palabra, dice que nos ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Dios dice de que tenemos la mente de Cristo, pero también vemos que tenemos nuestra mente, una mente humana. Y esto es un problema, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar es contraria a la manera de pensar de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser llenos de la mente de Cristo para poder liberarnos de nuestra manera de pensar. El deseo que podamos tener de querer cambiar o de querer mejorar no funciona. ¿Por qué? Porque necesitamos echar mano de la mente de Cristo para poder limpiar, para poder renovar nuestra mente humana, nuestra manera de pensar. Porque, hermano, somos cautivos de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos, hermano, van a dominar nuestra vida, nuestras acciones. La mente constituye los pensamientos del ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿de qué pensamiento estamos llenos, hermano? La mente de Cristo, hermano, no es algo super, hiper espiritual, no, hermano. Es algo que está al acceso de todos nosotros. Hay dos elementos que nos van a ayudar para entender lo que es la mente de Cristo. Número uno, la mente de Cristo es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. En la medida que yo camino con el Espíritu,
escucho la voz del Espíritu y me dejo guiar por el Espíritu, estoy siendo lleno de la mente de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo. Y también, hermano, la mente de Cristo es la palabra de Dios. ¿Quieres conocer el corazón y los pensamientos de Dios? Están en su palabra. De ahí, hermano, la importancia vital de conocer ese libro que tiene en su mano. Ni se imagina el poder y la autoridad que este libro tiene. No es un libro religioso, no es un libro de teología, es un libro de principios de vida que nos revelan el propósito de Dios. No revela el cumplimiento de mis planes o de mis deseos, no, sino que nos revela, hermano, el propósito de Dios. Primera cosa que tenemos que entender: Dios nos ha hecho, hermano, para que vivamos para Él. Dios nos hizo para que vivamos para Él, y todo lo que está a nuestro alrededor sea afectado por la presencia del Señor. Mi vida primeramente, mis seres queridos, mi familia y todo mi entorno. En la medida que yo voy desarrollando la mente de Cristo, que constituye al Espíritu Santo y la palabra de Dios, los pensamientos de Dios van llegando a mi vida y me van transformando. El simple hecho de querer cambiar no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para cambiar. Necesitamos apoyarnos en algo o en alguien para poder decir, para tener la autoridad para cambiar. Y es solamente a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo como si podemos cambiar. El hombre quiere mejorar, el hombre quiere superarse, pero se da cuenta, hermano, que no puede. ¿Por qué? Porque está atrapado en sus pensamientos. Miren lo que dice Juan, capítulo 14, en relación a la relación que hay entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ok. Versículo 15 en adelante, yo se lo leo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primer requisito para poder caminar con Dios, y es amarlo. Yo no puedo estar con alguien si no le amo. Yo no puedo vivir con alguien si no le amo. No puedo caminar con alguien si no le amo. Una relación es efectiva, es válida y es fuerte si hay este elemento, amor. Y el Señor pone esto como el elemento principal para tener una relación, una amistad con Él. Por eso dice: si me amáis. Ahora, ¿cómo le expreso mi amor al Señor? El mismo texto lo dice: guardad mis mandamientos. El eje central de mi vida, el centro de mi vida, tiene que estar comandado, tiene que estar gobernado por la palabra de Dios. En la medida que yo soy gobernado por la palabra de Dios, el amor de Dios se va derramando en nuestras vidas. Y esto constituye, hermano, el vivir una vida para Dios, una vida que agrada a Dios, una vida con propósito, con dirección y con revelación. No podemos, hermano, decir que amamos a Dios de lejos o solo de palabras. No. La primera acción en la que yo le muestro al Señor mi amor es lo que Él dice. Él me está diciendo cómo lo tengo que amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, que la palabra de Dios more en nosotros. Como resultado, cuando la palabra de Dios es plantada en nuestro corazón, viene Dios y hace algo. Mire lo que dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Qué maravilloso, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él nos conoce perfectamente. Por eso, con toda libertad, con toda confianza, usted se puede apoyar en el Señor y llorar, abrir su corazón. Hermano,
somos débiles. Y en la medida que entendamos que somos necesitados de Dios, veremos la mano de Él. El mundo nos ha enseñado a ser fuertes, a no dejarnos, a luchar con dientes y uñas en esta vida, a pelear y abrirnos camino. Pero hermano, en la práctica no funciona. En la práctica lo que estamos convirtiendo es de que mi corazón se endurezca para decir: esto me ha costado esfuerzo, esto ha sido el fruto de mi trabajo, y comenzamos a tener un sentido de propiedad sobre cosas que Dios nos ha regalado. Todo lo que tenemos viene de allá. No podemos decir: esto es mío, esto me ha costado. No. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida, nos dio la fuerza y nos dio el trabajo para obtenerlo. Entonces, ¿cuál sería mi orgullo? Cristo, no mi sudor ni mi trabajo. Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, una mentalidad de dependencia. Al hombre le han enseñado a ser independiente. Error. Eso es lo que se fue quizás el motivo por el cual Adán y Eva pecaron. Querían ser independientes. Comenzaron a escuchar a la serpiente, comenzaron a platicar con la serpiente cuando les dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis. Y empezaron a cultivar en su mente y en su corazón una palabra: seréis como Dios. Esto le gustó a Adán y Eva, el deseo de ser independientes. El problema es que, hermano, Dios no nos hizo para ser independientes. Dios nos hizo para depender de Dios. Cuando Adán y Eva tomaron sus propias decisiones, hermano, número uno, Dios se apartó de ellos. Perdieron su posición de bendición y comenzaron a caminar en una tierra donde había espinos y cardos, donde comenzaron a trabajar duramente para tener algo que Dios se los había dado de pura gracia. Por eso, hermano, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que ser llenos del propósito y los pensamientos de Dios. Y yo rogaré y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermano, qué bendición el tener al Espíritu Santo como nuestro consolador. Ya no es en nuestras fuerzas, ya no va a trabajar en sus fuerzas, ya no va a controlar, a tener su hogar en sus fuerzas. Ya ninguna de las cosas que yo hacía en mis fuerzas van a ser en las fuerzas de el Señor. Y hermano, salimos ganando. Una amistad con el Señor es de bendición. Un caminar con el Señor, nosotros salimos ganando, hermano. Los más beneficiados somos nosotros. Por eso necesitamos la mente de Cristo para entender los propósitos de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Verso 17. El Espíritu de verdad. Wow. Algo que caracteriza al Espíritu Santo, que también tenemos que imitar o que tenemos que practicar. El Espíritu de verdad. Si algo le encanta a Dios, es encontrar en nuestro corazón verdad. Y eso, hermano, nos da carácter, nos da identidad. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad al Espíritu Santo que se manifieste. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo es que yo recibo el Espíritu Santo? Cuando le entrego mi vida a Jesús y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahí comienza una nueva vida. Unos van gateando, otros van a paso lento y otros van corriendo, dependiendo, hermano, de cuánto nos ha impactado y hemos entendido el llamado de Dios. Dios es real, algo que no quepa la menor duda. Y en la medida que es real en mi vida, wow, entonces voy viendo que este libro no es un libro aburrido y algo que no entiendo. Es
Es el poder de Dios manifestado en nuestra vida para que tengamos un caminar que agrade a Dios y que avergüence al enemigo, porque para eso Dios nos ha puesto para que expresemos su gloria y para que venzamos al enemigo. ¿Cuándo es que yo derroto al enemigo? Cuando hablo verdad, cuando humillo a Satanás, cuando hago la voluntad de Dios. Por eso, hermano, tenemos que vivir dependiendo, y esto tiene que ser al nivel de vida o muerte, la palabra de Dios. Yo tengo que depender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es vida o es muerte. Cuando yo aplico los principios de la palabra de Dios, recibo vida. Pero cuando lo hago a un lado, recibo fracaso, recibo muerte. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Para que el mundo lo pueda recibir, tiene que recibir a Cristo, y el mundo no quiere a Dios. El mundo quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios. Y eso es lo que muchas veces la religión nos enseña. La religión nos enseña a buscar las bendiciones de Dios, pero no a Dios. Y tendría que ser al revés. Por eso es que la iglesia pone en orden todos los principios. Tenemos que buscar a Dios, porque detrás de Dios vienen las bendiciones. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero hacer su voluntad. Yo quiero que Dios me guarde, pero quiero vivir mi vida. No se puede, y esa es la mentalidad del mundo. Por eso dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto conozco al Espíritu que está dentro de mí? No estamos en discusión si está o no está. Sí está. La pregunta es, ¿cuánto lo conozco? ¿Cuánto me he apropiado de él? ¿Cuánto me he llenado de él? ¿O simplemente es parte de un pensamiento o una idea en mi mente? Si algo va a gobernar nuestra vida, es, hermano, la relación que yo pueda tener con el Señor. Y en la medida que yo tengo esa relación con el Señor, mi vida, hermano, va siendo beneficiada. Verso 18. Él sabe, hermano, que somos necesitados. Por eso dice, no os dejaré huérfanos. El mundo sin Cristo es huérfano. Una familia sin Cristo es huérfano. Un hombre sin Cristo es huérfano. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren qué tremendo. No vendré al mundo, vendré a vosotros. No vendré a solucionar los problemas del mundo, vendré a vosotros. En este periodo de la gracia, que ya lleva más de 2000 años, Dios no está tratando con el mundo, Dios está tratando con su iglesia. Él está edificando su iglesia, está embelleciendo su iglesia, está perfeccionando su iglesia. ¿Para qué? Para que un día venga por ella. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os mandaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Verso 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo sé eso? Hermano, si usted se da cuenta de lo que es capaz de hacer el hombre sin Cristo. La historia humana es una historia de un caminar sin Dios. La guerra, la maldad, la explotación y todo lo que usted ve que caracteriza a la humanidad es una clara señal de que caminan sin Dios. Naciones, reinos, líderes, pueblos completos caminan sin Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dolor, miseria y muerte. Esa es la receta en este mundo.
no ha habido un tiempo de paz en todo el planeta. Desde el momento que el hombre se apartó de Dios, su vida entró en convulsión, en conflicto. Por eso, hermano, el hombre tiene que entender que necesita a Dios. Dice, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo lo sé? Y aquí ya viene nuestro llamamiento, nuestro desafío, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese dice, como señalándolo con el dedo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. La palabra de Dios en la mente de Cristo, y en la medida que yo me apropio y me lleno de la palabra de Dios, me voy llenando de la mente de Cristo. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida, una perspectiva celestial ante los problemas humanos reales. Hermano, así como son de reales nuestras necesidades y nuestros problemas, así tiene que ser nuestra búsqueda de Dios. Así como son de reales nuestras enfermedades, así es de real la intervención de Dios en nuestra vida, en la medida, hermano, que nosotros aprendemos a descansar en Él y hacemos de la palabra de Dios un referente para mi vida. Hermano, la palabra de Dios no tiene que ser parte de mi vida, no. La palabra de Dios tiene que llenar toda mi vida. Tanto así es, hermano, que el Señor le dio carácter de autoridad, de ley. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Lo primero que yo descubro al conocer la palabra de Dios es que tengo que amar al Señor. Hermano, ¿de qué me sirve conocer la Biblia? Tener todo el conocimiento de la palabra de Dios si no amo al Señor. ¿De qué nos sirve, hermano, saber todos los misterios? ¿De qué me sirve saber griego, hebreo y arameo si vivo como un egipcio? Yo se lo digo a los compañeros, ¿de qué le sirve saber griego y hebreo y arameo si vivimos como un egipcio? El conocimiento debe dominar mi vida, y el conocimiento de Dios debería de dominar mi vida a tal punto de que todas las actividades mías sean normalizadas por la guía y la presencia del Señor. Lo primero que yo tengo que descubrir al leer la palabra de Dios no es a tener conocimiento, no, es a amar al Señor. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermano, en este versículo el Señor nos manda que le amemos con los 4 factores que determinan mi existencia. El Señor va a tocar los 4 factores que dominan mi existencia, los cuales indican que yo estoy vivo, que yo existo, que yo soy un ser viviente. ¿Cuáles son estos 4 factores? El mismo texto lo dice: y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estos 4 factores son los que determinan mi existencia, mi ser. Y Dios tiene que llenar con su palabra mi corazón,
mi alma, mi mente y todo mi ser, mis fuerzas. Parece mentira, pero la palabra de Dios en nuestra vida produce un efecto de salud, de restauración. Nuevas fuerzas llegan a nuestra vida. No importa los años que tengamos. El ejemplo es de Abraham. Cuando Abraham comenzó a caminar con Dios, su vida fue longeva. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Abraham le entregó su corazón, su alma, su mente, y sus fuerzas fueron multiplicadas. Hermano, no diga que está viejito. Rechace eso. Diga, está adulto, es mayor. El concepto de viejito lo hemos heredado del mundo. Y viejito significa que ya no sirve, que estorba y que vaya a acostarse mejor. No, para nosotros no existe eso. ¿Por qué? Porque en Cristo nos renovamos todos los días. Dice que nuestras fuerzas son como las del búfalo, ¿verdad? Pero créalo, hermano. No es que va a levantar y va a ir a hacer ejercicio y va a hacer pesas. No, hermano. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Sí es bueno hacer ejercicio, caminar, pero hermano, lo que supera nuestra dieta, nuestro ejercicio es pasar tiempo con Dios. Él es mi sanador. La alabanza dice, Él es mi sanador. Para que Él sea mi sanador, usted tiene que creer que Él es su sanador. Pero hermano, lo estoy sintiendo. Hermano, no se trata de que lo está sintiendo, se trata de que está creyendo en el Señor y Él obrará. Por eso, hermano, los 4 factores que determinan nuestra existencia tienen que ser llenos con la palabra de Dios. Dice, y amarás al Señor. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón. Hermano, nuestro corazón no puede estar dividido. Sí, puede tener en estima otras cosas, pero no amarlas. Hay gente que ama las cosas materiales más que a Dios. Un hombre iba en su vehículo y sacó la mano, y venía un carro y se la cortó. Y cuando el hombre vio que se le había cortado la mano, dijo, mi Rolex, dijo. No le dolía tanto haber perdido la mano, sino un Rolex. Amamos más a Dios. Un Rolex podemos amar a Dios que más que a Dios. Una casa la podemos amar más que a Dios. Hermano, podemos estimar las cosas y cuidarlas, pero nunca ocuparán el lugar de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si un cardiólogo escucha nuestro corazón, hace que está latiendo, ¿no? Pero en el mundo espiritual nuestro corazón tiene que decir Cristo, Cristo, Cristo. Cada fibra, cada célula, cada parte de nuestro ser tiene que decir Cristo. Al principio, cuando se hacían los carros BMW, los hacían tan bien, los hacían tan buenos, que cada pieza de un BMW decía BMW, hasta una tuerca decía BMW. ¿Por qué? Porque indicaba que hasta la pieza más pequeña pertenecía a ese vehículo. Que cada parte de nuestra vida diga Cristo. ¿Le pertenezco a Cristo? Y una de las relaciones más bonitas es la que encontramos en el matrimonio. Solo Dios y nosotros conocemos los pensamientos que hay, ¿verdad? Y también nuestra esposa, nos conocen por todo, nos conocen hasta la manera de caminar. ¿Por qué? Porque es una relación basada en una amistad que va creciendo y se va fortaleciendo hasta el punto de que, hermano, brota el amor. Yo no puedo decirle a alguien que le amo, no puedo decirle a mi esposa que le amo si no he pasado con ella 20 años.
me gusta y nos alegra y pasamos. Pero a medida que la relación se va sentando, brota esto que se llama amor. Y el amor no es una emoción, es una decisión. Y Cristo no se emocionó por venirnos a amar, Él tomó la decisión de amarnos. Por eso su amor para con nosotros es firme, es fuerte. Alguien que no lo merecía nos amó. Hermano, si Cristo nos tiene en su corazón, ¿qué tendría que hacer yo? También tener a Cristo en mi corazón. Ay, sí, mira, hay gente que solamente se deja amar, pero no ama. Eso no es amor. Ay, sí, yo sé que Dios me ama, sí. Pero la pregunta es, ¿yo lo amo a Él? Si Dios nos ama, hermanos, si al final hasta el diablo se va a salvar. Dios nos ama, pero la pregunta es, ¿yo le amo? Cristo no viene por los que Él ama. Cristo viene por los que le aman y esperan en Él. Esa es la diferencia. ¿En qué consiste la iglesia? En hombres y mujeres que no son perfectos, pero que caminan siguiendo al Señor, porque están aprendiendo a amarle. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, o sea, tu voluntad, nuestro carácter, lo que somos, el asiento de mi personalidad. Tengo que amar a Dios con mi carácter, con mi personalidad. Hermano, Dios vino a implantar una nueva naturaleza. ¿Como resultado de qué? Que me he despojado de lo que yo soy para vestirme de lo que Él es. Usted, para ponerse una camisa limpia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aparte de bañarse, ¿verdad?, quitarse la camisa sucia que anda, porque no se va a poner sobre la camisa sucia, no se va a poner la camisa limpia. Para vestirse con ropa nueva tiene que quitarse la ropa vieja. ¿Y quién es la ropa vieja? Nuestro carácter. Tenemos que desnudarnos de lo que somos nosotros para vestirnos de Cristo. Eso es amarlo con su alma, con toda tu mente. ¿Qué tan seguido pensamos en Dios? ¿Pensamos más que pensar en nuestros problemas? ¿Qué vamos a hacer? Por lo general, el 90% de nuestro tiempo lo pasamos pensando en las cosas de este mundo. Por eso nuestra vida espiritual es lenta. Por eso es que nuestra vida espiritual no expresa lo que debería expresar la palabra de Dios: gracia y autoridad. Cuando cambio mis pensamientos comunes, normales, por los de Dios, la cosa cambia en nuestra vida. Nuestra manera de pensar recibe un oxígeno del cielo. Mis actividades son fortalecidas por el Espíritu, por el simple hecho, hermano, de descansar en el Señor. De hecho, nuestra victoria está en descansar en el Señor. No es tanto en hacer algo para el Señor, sino en permitir que Él haga algo con mi vida. Y por último, y con todas tus fuerzas. Todo esfuerzo es bueno, pero aquel que yo hago por buscar a Dios es excelente. Miren, la vida en este mundo es buena, interesante, desafiante y bonita. Es buena, pero la vida en Cristo es gloriosa. No se compara. Por eso tenemos que cambiar lo temporal por lo eterno, lo humano que hay en mí por lo divino de Dios. Y hermano, y no estamos hablando de que no vamos a pecar o no le vamos a fallar al Señor. Por supuesto que sí, vamos a cometer errores, pero ya habrá en nosotros una nueva actitud. Dice la Biblia que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. No escuchemos al mundo, no escuchemos al diablo, ni mucho menos nuestros propios pensamientos. Escuchemos la palabra de Dios, la cual, hermano, necesita ser plantada en nosotros. Un nuevo programa tiene que ser instalado en nuestra vieja mente. Termino con esto. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18.
Deuteronomio capítulo 11, la necesidad de venir a la palabra, permanecer en la palabra, crecer en la palabra, establecernos en la palabra. Deuteronomio capítulo 11, miren lo que dice el versículo 18. Desde el principio Dios había establecido esto como la norma del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 18, Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice: por tanto, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier opinión, por encima de cualquier idea, por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿a dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, andando en ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, ¿no? Y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, todo será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda tierra que plantéis, como os ha dicho. Y comienza y sigue todo eso, usted lo puede leer. Pero ¿qué es el detonante para una vida de bendición? ¿Qué es lo que enciende la llama de una bendición sobre su vida? Si pusieres estas palabras en tu mente y en tu corazón. Ni nos imaginamos el poder y la autoridad que tiene este libro. Este libro contiene la mente de Dios y está a nuestro alcance para que a través del Espíritu Santo podamos vivir una vida que agrade al Señor. Padre Celestial, gracias. En tu gracia y en tu amor hemos sido restaurados, hemos sido sanados y liberados. Por eso te pedimos, Padre, llénanos más de ti, Padre. Queremos, Padre, en esta hora decirte gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Fortalécenos en nuestro caminar. Que tu verdad sea mi verdad, que tu camino sea mi camino, que lo que tú amas yo lo ame. Oh Señor Jesús, llénanos más y más de ti, Padre. Bendito sea, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te amamos y te bendecimos, Padre.